es el análisis político con Rodrigo Bravo. Rodrigo Bravo, te estábamos esperando, 8:39. ¿Qué pasó en la bilateral con el presidente Boric, que estaba fijada a las 8 de la mañana y que duró 20 minutos y salió el presidente Boric furioso? Furioso acaba de pasar, quizás lo más fuerte que hemos visto en un traspaso de mando desde el retorno a la democracia, lo más fuerte. Sin duda. Porque no habíamos visto una tensión de esta envergadura. Anoche el presidente Gabriel Boric, en entrevista con Mega Noticias, con nuestra compañera que se suma a Radio Infinita, la radio de Mega Noticias, Constanza Santamaría, revirtió una puesta, no en escena, sino que comunicacional, que venía hace varios días dando vueltas de cómo había sido la cronología de los hechos, pero en particular... La cronología de los hechos respecto del cable submarino chino. Ya, perdón, que uno lo hace como que ya lo asume a esta altura, este tremendo conflicto. Bueno, y el presidente Gabriel Boric, mejor escuchémoslo, Juanma, porque aquí tenemos un fragmento de lo que dice la entrevista de anoche, Marito. Esto fue lo que dijo. Escuchamos al presidente Boric. Acá no hay nada oculto, nosotros hemos tratado de ser, hemos sido absolutamente transparentes. Yo de hecho hablé con el presidente electo semanas antes de que esto fuera una polémica para transmitirle mi percepción respecto al asunto, y ya que Estados Unidos había ya manifestado estas amenazas. O sea, ¿usted le dijo al presidente electo José Antonio Kast, le habló sobre la polémica con el cable submarino? Le dije que quería conversar sobre específicamente el cable submarino, porque me parecía que como es una decisión delicada, dada la situación geopolítica, y es una decisión de largo aliento, que independiente de la decisión que tomara nuestro gobierno respecto específicamente del punto de la concesión, esto igual continuaría en tramitación durante su gobierno, me parecía importante conversarla con él. Ya, lo que dice el presidente Boric, o lo que va a entender, es que le advierte a José Antonio Kast de la molestia norteamericana. Antes de que se le quitara las visas al ministro de Transporte y Telecomunicaciones, al subsecretario de Telecomunicaciones y su jefe de gabinete. Es decir, lo que da a entender el presidente es que cuando Estados Unidos manifiesta su inquietud y su preocupación, señalando entre otras cosas que habían hackers maliciosos que ya estaban intentando intervenir, imagínense con este cable chino, que es básicamente lo que hizo el embajador Brandon Youth, cuando se junta, entre otros, con la ministra de Defensa, con el canciller, y les advierte de esto, le habría advertido a su vez al presidente José Antonio Kast. Esto es lo que da a entender el presidente Boric. Dice, exacto, semanas atrás, cuando ya había esta molestia norteamericana, se lo advierte. Mira, en otra parte de la entrevista que vimos anoche en Mega Noticias, él dice, el presidente explícito, yo lo llamé para pedirle una reunión para poder conversar sobre esos temas que lo ha repetido durante el día, entre ellos la situación del cable. Dice, mire, hoy día le dijo, dice él, mire, hoy día tenemos esta situación, hay una solicitud de una empresa china de instalar un cable, esto ha generado amenazas por parte de Estados Unidos. Es un tema lo suficientemente sensible para que lo conversemos, quiero contarle en qué estado está su tramitación. Ya, eso dice Gabriel Boric, que le transmita a José Antonio Kast. Y José Antonio Kast no dice. Dice que no. Ayer el ministro del Interior entrante, el que va a asumir el 11 de marzo, Claudio Alvarado, dijo que no es verdad, que eso no ocurrió, que no se le advirtió y que hoy día José Antonio Kast iba a conversar con el presidente sobre el punto. Exacto. ¿Qué es lo que ocurrió hoy día en la mañana cuando llegó a la reunión, que estaba fijada para las 8? Exacto. Se supone que era una media hora entre los dos y luego siguen ahí sumando paulatinamente canciller entrante y saliente, ministro de Transporte entrante y saliente, entiendo que ministro de Hacienda entrante y saliente. ¿Qué fue lo que pasó a las 8? A las 8 de la mañana ingresa José Antonio Kast puntual junto a todos los ministros que lo acompañaban para estas reuniones bilaterales. Estaba programado que a las 8 fuera una reunión privada entre Kast y Boric para luego comenzar reuniones con los equipos técnicos, los ministerios técnicos, entre ellos Transporte y Cancillería. Sí, lo que mencionabas recién. Y eso finalmente no pasa porque José Antonio Kast entra, la reunión dura 20 minutos. El presidente Gabriel Boric sale a dar una declaración improvisada, muy rápido, donde asegura que José Antonio Kast le exigió dar explicaciones por sus dichos de ayer, porque, a juicio de José Antonio Kast, esto es falso. No se concretó una llamada, no se le advirtió sobre lo que estaba ocurriendo con el cable chino, y Gabriel Boric dice, yo no tengo por qué darle explicaciones de algo que ocurrió, y reitera la declaración que nos dio anoche en Mega Noticias con la cronología de los hechos y repite que llamó a José Antonio Kast para darle esta advertencia del tema tan sensible que hemos vivido, pero consecuencias mayores, Juanma, porque esto es lo que dijo el presidente Gabriel Boric. A ver. Desgraciadamente, el presidente electo ha llegado a esta reunión exigiéndome que me retracte de los dichos de que yo le había informado respecto de esta situación antes. Y como eso es falso y no lo voy a hacer, decidió que
las siguientes bilaterales no sucedieran. Acá claramente hay una estrategia de cómo llevar adelante esto. Como gobierno seguimos plenamente disponibles, por el bien de Chile, que es lo que a mí por lo menos me convoca, a tener todas las reuniones que sea necesario. Alguien miente. Alguien miente. O sea, se me hace muy difícil creer que aquí hay un error de interpretación respecto a un tema tan delicado. O le advirtió o no le advirtió. José Antonio Kast le pide que se retracte porque para decir, usted no me advirtió a mí. Y usted dijo ayer que me había advertido en la entrevista con Connie Santamaría. El presidente dice, no me voy a retractar porque sí le advertí. Entonces José Antonio Kast dice, así no podemos seguir, se suspenden las siguientes bilaterales y se va de la moneda. Y el presidente sale y habla con la prensa y dice lo que acaba de decir. Esto pasó hace muy pocos minutos. ¿Alguien miente? ¿Cómo vamos a saber quién miente? No hay otra explicación, porque las versiones son absolutamente contrapuestas. Entonces la situación es muy tensa y pone en jaque, no que se realice el cambio de mando, ni mucho menos, pero que este camino que hay de invertir oposición y oficialismo se tensione de tal manera que se convierta en una suerte de guerrilla, lo que va a ocurrir en los próximos días. Es demasiado potente lo que acaba de hacer José Antonio Kast al retirarse de la moneda. Y no concretar las bilaterales. Potente, digo, sin darle una connotación negativa o positiva, porque esto también depende de que lo mire, ¿no, Juanma? Y esto, la molestia al presidente Gabriel Boric, creo que es la vez que lo hemos visto con el ceño más fruncido en sus 4 años de gobierno y con una actitud, no sé si desafiante, pero con un grado de irritación absolutamente visible que sin duda deja para las próximas horas que vienen la complejidad de seguir con el traspaso de mando de una manera que no estaba dentro del radar. ¿Qué es lo que va a ocurrir a contar de ahora? El presidente electo José Antonio Kast se traslada a su oficina presidencial en la comuna de Las Condes y debería haber una declaración de su equipo a las 11 de la mañana para insistir y ver la otra versión. José Antonio Kast no ha hablado de esto. Lo hizo, como tú decías, Juanma, Claudio Alvarado, el ministro del Interior entrante, que hasta esa hora se conocía parte de la declaración porque adelantamos en Mega Noticias un fragmento, pero ya con la entrevista completa se sacan todas estas conclusiones que permiten que se provoque la situación más compleja que hemos vivido en cualquier cambio de mando. Esto tiene un eventual costo político para José Antonio Kast, es el que toma la decisión de irse de la moneda, el suspender la reunión. Por lo tanto, digamos que uno de buenas a primeras podría pensar que a quien le pega más al presidente Boric, pero también puede tener un costo para José Antonio Kast. Claro, porque nuestro país está acostumbrado a los hechos republicanos, a los actos republicanos. Sí. Y lo habían tenido Boric con Kast desde el día 1, desde la llamada telefónica reconociendo el triunfo de Kast, del presidente de la República, la reunión al día siguiente en La Moneda, que también es un hecho que marca esta tradición republicana que hay en nuestro país, y hoy día todo se tira por la borda. Es decir, José Antonio Kast puede tener efecto, efectivamente, de esto si la ciudadanía lo mide como un desafío a Gabriel Boric. Pero tiendo a creer, Juan Manuel, que el que más costos paga es el presidente Boric. ¿Cómo va a desmentir la afirmación de Kast y cómo Kast va a desmentir la de Boric? A Boric le juega en contra algo. Que la opacidad respecto del tema del cable chino está de su lado. O sea, un decreto que luego se anula, que se dice que se anula porque tenía un error de tipeo, pero luego descubrimos que en realidad el proyecto continúa en tramitación. Como que ninguna de esas historias fueron sinceradas cuando se contó lo que estaba pasando, a partir de que además nos enteramos de todo de todo este entramado, solo cuando Estados Unidos comunica que le quitaba la visa al ministro, al subsecretario, al jefe de gabinete. No nos enteramos porque el gobierno nos contara. Entonces, probablemente, como ya hay un pedazo de la historia que ha puesto al gobierno en una situación de opacidad respecto de la transparencia en cómo se informó de este tema, aquí, digamos, el que corre con más desventaja el presidente Boric. O sea, si la gente va a tener que, si la gente desideologizadamente, no el que le cae bien, el que le cae mal, toma los antecedentes, dice uno de los dos, ¿quién podría ser el que faltó la verdad? El presidente de la República. Porque la historia acompaña, digamos, al gobierno en haber manejado muy mal este
este tema. Si es que el tema del decreto, y no nos hayan contado que el decreto se firmó y que después se anuló, y se dijo que se anuló tras la advertencia norteamericana, y después se dijo que se anuló por un error de tipeo, y que se demoró 48 horas para la toma de razón y que por eso continúa adelante la tramitación. Claro, y ayer decía el presidente de la República que él frenó que llegara a Contraloría este documento ante la advertencia norteamericana. Pero después se dijo que era por un error de tipeo. O sea, entonces hay mucha contradicción desde la moneda y muy mal manejado mediáticamente porque les ha pasado tantas veces. Han vocereado este tema infinitas autoridades de gobierno, no solamente los involucrados. Efectivamente el canciller, la ministra de Defensa, el ministro de Transporte, el presidente Gabriel Boric, la ministra vocera de Gobierno, el ministro del Interior, todos han tenido que referirse al tema, lo que ha puesto en la mira al gobierno de Gabriel Boric por el cable submarino chino desde hace un buen rato. Y como tú dices, muy buen análisis, no lo había pensado, Juanma, que claro, la duda, el manto de duda está puesto en la moneda, no está puesto en José Antonio Caz. O sea, fue el único punto en duda, pero que el gobierno siempre nos sinceró todo respecto al cable chino. Nos enteramos del estricto rigor del cable chino. Aparte, no es que todos los chilenos supieran lo que estaba pasando con el cable chino. Sabíamos del Humboldt, pero del cable chino, y que habían viajado autoridades a China a reunirse. De eso nos enteramos ahora. No nos vinimos, no es una cuestión que nos hayan contado y que se haya socializado. Ahora, tampoco que nos tengan que contar todo, pero este era un tema delicado. Y después de que estalla el tema por las visas, todo lo que se construyó de ahí en adelante en términos de relato ha sido a cuentagota. Que la ministra de Defensa también estuvo en la reunión con el embajador, cosa que no sabíamos, que la ministra dice, no es que me hiciera una advertencia o no advertencia, costó entenderlo, después de que efectivamente continuó la tramitación en el Ministerio de Defensa del proceso para desarrollar el cable, que el Ministerio de la Vivienda también forma parte, digamos, del proceso, y el ministro de Vivienda y el ministro de Defensa, la ministra de Defensa parecían no haber conversado entre ellos. O sea, todo el relato de este gobierno, que además es como el signo que ha acompañado a esta administración en todo, en los indultos, en el gas a bajo precio, en todo. En el caso Monsalve. En todo hemos tenido este tipo de relato. O sea, la ausencia en la capacidad de comunicar transparentemente todo de una buena vez. Entonces, cuando alguien se sienta a mirar esto, desideologizadamente, el chileno que le da lo mismo si es Castro Boric el que gobierna a esta altura, diga, ¿a quién le creo? Pucha, a veces que le voy a creer más a Cast, porque si el gobierno mira para atrás toda la historia. Si uno hace la cronología de la opacidad, si uno hace ¿cómo decirlo? No es ni siquiera la autopsia, ¿no? Pero es como, nos vamos a encontrar con un gobierno en problemas. Es un buen problema, porque además la presentación, el ingreso de la solicitud formal de la concesión es del 26 de noviembre. O sea, ha pasado infinito rato. La anulación esta express fue el 27 de enero. El 2 de febrero se reúne Muñoz con el embajador Brandon Judd. El 3 de febrero las bilaterales de traspaso de mando. O sea, ya estaba la información entre Van Claveren y Pérez Maquena. El 13 de febrero la bilateral entre Juan Carlos Muñoz y Luis de Granche, donde tampoco hay información. Regresa a vacaciones Caz el 9 de febrero de Puerto Varas, retoma la agenda y el presidente llega a Isla de Pascua para su primera reunión oficial y desde donde dice, y hoy día lo dice, con todas sus letras, que el presidente Caz no se pudo, o sea, que Boric no se pudo comunicar con Caz mientras estaba en Isla de Pascua porque no hubo voluntad de José Antonio Caz de contestar el teléfono, básicamente. Eso lo hace realmente tenso el momento, y más que tenso, que lo he reiterado en muchas oportunidades, sino que muy fuera de los cánones habituales que tenemos en este tipo de actos republicanos que marcan la historia de nuestro país.